En esta ocasión el tema y eje principal que va a mover esta información que les traigo es el falso bautismo católico de los bebés. Eso es lo que nos hacen creer en las iglesias católicas. Sin antes me gustaría mencionar que, como todo mundo ya sabe, los que han seguido estos videos, estamos hablando aquí que la ramera de todas las iglesias es la católica, y que además tiene hijas, y esas hijas son todas las demás iglesias que son parte también del engaño, donde se muestran con algunos puntos que ellos consideran que son verdaderos y se dicen ser las verdaderas iglesias fundadas por Cristo. Totalmente falso, totalmente erróneo, ya que algunos comparten unas cosas que otra iglesia no, y como saben que esas cosas son verdaderas, de ahí se agarran para estar engañando a la gente y tomar la Biblia como estandarte de sus falsedades. Entonces, en esta ocasión vamos a desmembrar este tema. Vamos a empezar primeramente con lo que es el término de qué significa bautizar. Aquí lo tenemos en esta parte de aquí, a su derecha. Tenemos que proviene del griego baptisein, significa sumergir, introducir dentro del agua. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el significado del bautismo? Que bautizar o el ser bautizado tendría que ser y tiene que ser a través de una sumersión dentro del agua, para poder asimismo resurgir, renacer de ella misma. Entonces, como podemos observar aquí del lado izquierdo, tenemos aquí el bautizo falso hacia los bebés que hace la religión católica, que ni siquiera tiene nada que ver con el significado ni bíblico ni de la etimología del mismo concepto que es el bautizar. Entonces aquí tenemos estas cuatro imágenes donde estamos viendo aquí el bautizo falso que le realizan a los bebés recién nacidos. Eh, de, Tenemos por aquí que Jesús, cuando nació, pues fue presentado ante varias personas, y jamás se hace mención en la Biblia que haya sido bautizado de recién nacido. Ahí empezamos ya con el tema de las falsedades del bautismo falso de las iglesias, todas. Aquí no es de que esté yo solamente hablando de la católica, la peor, vuelvo a repetir, porque también tenemos a los falsos mormones, que también ya más adelante hablaré un poquito de sus mentiras acerca del bautizo. Entonces, aquí en esta parte tenemos por qué bautizarlos si el bautizo es para arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, ¿cómo podemos aquí eh, tomar este concepto si un bebé obviamente no tiene todavía pensamientos ni buenos ni malos? Simplemente es absurdo lo que están haciendo, no es bíblico, no es verdad que el bautizo tenga que ser de nacimiento. Ya vamos a ir poco a poco desglosando el por qué, porque si un bebé, supongamos, y ha pasado, hay bebés que nacen muertos incluso,
o hay bebés que tienen alguna enfermedad y después de unos meses, ni siquiera un año ni dos, y se mueren. Entonces esos bebés directamente tienen pase, ¿no? Pase automático a estar en el reino que les corresponde. No tienen por qué, si no los bautizan, entonces no entrarán al reino, ¿no? Es como lo que quieren decir estos falsos católicos. Entonces es absurdo eso que están diciendo. Aquí en la otra imagen tenemos que yo les invito como siempre a investigar. Si les gustan los temas que estamos manejando, igualmente les aconsejo que tengan su Biblia en mano, como siempre, porque yo la información que les traigo no es mentira, no me la estoy sacando de ningún lado que no sea bíblico. Todo lo que les voy a decir aquí es inspiración divina, solamente trato de ser un mensajero de la verdad, porque es un deber que tengo, es un deber que estoy sintiendo y asimismo por eso les estoy compartiendo esa información. Y quiero aclararles, porque todavía hay personas que me conocen en persona y aún así me preguntan que de qué religión soy, que de qué secta soy, que si soy protestante, que si soy testigo de Jehová, que si soy, pues no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces que quede claro que toda esta información y todo este análisis es puro conocimiento bíblico, pura verdad, nada de mentiras. Entonces partiendo de ahí, vamos a pasar a la siguiente imagen para poderles compartir el siguiente desglose. Entonces vamos a hablar aquí de 7 versículos bíblicos que nos van a arrojar lo que son las bases y fundamentos bíblicos de lo que vamos a hablar, que no es cosa que me esté inventando, todo tiene su fundamento bíblico. Entonces vamos a hablar aquí sobre Lucas 14:33, Lucas 14:26, Juan 15:19, Efesios 2:20, Juan 5:31, Juan 8:16 al 17 y finalmente vamos a concluir con Mateo 18:16. Solamente esta parte es las bases y fundamentos bíblicos de lo que hoy vamos a desmembrar, de las falsedades sobre el bautismo irreal e ilógico y falso que están haciendo todas las religiones, que no se apegan a lo que está escrito y solamente están condenando a toda la gente. Entonces, vamos a pasar a la otra imagen. Vamos a tener también un desglose bíblico de lo que vamos a hablar. Aquí vamos igual a tocar 7 versículos importantes, que es Mateo 3:16, Hechos 8:38, Romanos 6:4, Juan 3:23, Gálatas 3:27, Marcos 16 al 18, Efesios 4:16. Después vamos a tener los testimonios bíblicos de lo que se está diciendo para confirmar cómo es y cómo debe ser un bautismo real y no falso como el que nos están haciendo creer a nivel mundial con estas falsas iglesias, principalmente, vuelvo a repetir, la católica. Aquí tenemos 6 versículos
todos se encuentran en el libro de Hechos. Tenemos Hechos 2:38, Hechos 8:12, Hechos 8:14-16, Hechos 10:44 al 48, Hechos 19:2-6 y finalmente tenemos Hechos 4:12. Entonces, cabe señalar que en cada uno de todos estos versículos y en toda la Biblia no se hace mención de ningún bautizo a bebés. Eso que quede claro, todos estos versículos de los que vamos a hablar, en ninguno y en toda la Biblia no se habla de un bautizo hacia los bebés. Eso que quede claro. Y todo esto es bíblico. Entonces vamos a pasar al primer versículo, que es de las bases y fundamentos de las que vamos a hablar, que es Lucas 4:26, donde aquí vamos a hacer y empezar los análisis de cada versículo para empezar a desmembrar todas las mentiras que se nos vienen diciendo acerca del bautismo, ¿no? Entonces dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si nosotros queremos ser parte de las enseñanzas y pertenecer a Cristo, lo que tenemos que hacer es, porque lo que se viene después es que va a haber persecuciones, va a haber, que de por sí toda la vida las ha habido, ¿no? Persecuciones hacia los cristianos verdaderos. Los familiares a veces quieren seguir en sus tradiciones y sus costumbres. Eso es lo que nos está dando a entender aquí este versículo, que porque acuérdense también de que hay un versículo que nos habla de que Jesús viene en su segunda llegada, viene a dividir a las personas, ya sea padres, madres, hijos, familiares, viene a dividir, no viene con paz, y ni tampoco eso significa que sea un Dios malo, como lo hacen creer en algunas partes, por eso precisamente hay mucho ateo, hay mucha gente que no quiere creer, porque dicen que es un Dios malo, que es un Dios que mata, un Dios que no sé qué, y eso es bien claro, ¿no? ¿A quién le va a gustar que un hijo de uno, de uno mismo, se esté portando mal, esté haciendo cosas, aberraciones que no son y que deben de ser? Obviamente debe de haber un castigo verbal, incluso físico, si pudiese ser. Entonces, eh, este versículo es claro de lo que está diciendo. Nadie podrá acercarse a él si es que no aborrece este tipo de cosas, ¿no? Porque hay gente que si sigue con su catolicismo, por ejemplo, siguen adorando a la Virgen, pues qué es lo que está pasando. Si yo llego y mi madre, por ejemplo, tiene su Virgen en casa y yo llego con estas cosas verdaderas y le comento, me va a decir, no, pues tú estás loco, ¿cómo crees? La Virgen es la que me protege y la Virgen es la que me hace milagros y la Virgen esto y la Virgen aquello. Entonces jamás se va a poder entender cada una de las cosas de las que estamos
hablando, ¿no? Entonces, qué es lo principal que se tiene que hacer? Eh, Alejarse de todo ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a pasar al siguiente versículo, que es Lucas 14:33, donde aquí nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, aquí estamos viendo cómo nuevamente se nos recalca, se nos está diciendo que nadie podrá ser parte de Jesucristo ni del Padre si es que no renuncia a todo lo que posee. Y todo lo que posees es todo, y estamos hablando de que es todo, incluso tus pensamientos, tus, tus formas de sentir, tus costumbres. Vuelvo a lo mismo, estamos aquí hablando de costumbres y tradiciones que la gente quiere estar siguiendo, como es la Navidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso algunas personas me dicen: bueno, es que tú eres testigo de Jehová, porque los testigos de Jehová no creen en la Navidad, ¿no? Entonces aquí es donde viene el engaño otra vez. Estos testigos de Jehová, por ejemplo, llevan a cabo eso que es una verdad, pero siguen con sus mentiras. La verdad es que la Navidad es falsa, pero asimismo siguen con sus doctrinas falsas, ¿no? Entonces, por eso es que cada iglesia se dice: no, yo soy la verdadera, no, es que yo soy la verdadera, y así cada una se la pasan diciendo que ellos son la verdadera iglesia fundada por Cristo, que ya estaré realizando un video donde explicaré quién es la iglesia. No es ninguna iglesia como las que conocemos hoy. Entonces, eso ya será en otra ocasión. Vamos a pasar al siguiente versículo. Este versículo es muy importante porque en algún video anterior yo les comenté que Dios, no todos son hijos de Dios. Hay división de quiénes son quién. Y este versículo de Juan 15:19 es muy claro. Vamos a leer qué es lo que nos está diciendo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Algunas personas tal vez no lo interpretan de la manera adecuada. Aquí lo que está diciendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa, que cuando tú les hablas de Cristo, cuando tú empiezas a hablar de la Biblia, pues inmediatamente es como si les estuvieras diciendo de groserías, ¿no? Entonces, es lo que le pasó a él, es lo que le pasó a Cristo, por eso es que hubo persecuciones y matanzas, porque toda la gente que cree en él, así será, porque así está escrito. Algunos nos van a matar, eso que quede claro. No me importa, a mí en lo personal no me importa que eso llegue a pasar, porque así está escrito. Lo que fue es lo que será. Entonces, aquí es bien claro este versículo, porque la gente que pertenece a Cristo la eligió desde antes. ¿Por qué? Porque ya no van a pertenecer a este mundo, porque se espera una tierra nueva con cosas mejores que las que hoy tenemos, ya que está bien claro y escrito está que este mundo está bajo el príncipe de la maldad, que es Satanás, que es el maestro del engaño. Por eso es que todo lo que vemos en cualquier parte, ya sea en los medios de comunicación, ya sea en las escuelas, ya sea en el gobierno y ya sea en todas estas instituciones, todo lo que nos presentan es falso. Entonces vamos a continuar con la parte de los fundamentos que estamos hablando.
Aquí tenemos a Efesios 2:20, donde nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? No hay nadie más que Jesucristo, es el fundamento de cualquier cosa. Por eso se nos está diciendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces no hay más, no hay vírgenes, no hay otra cosa que no sea Jesucristo. No existen otros dioses, ni mucho menos que nos acerquen a la verdad. Entonces vamos a seguir con el siguiente versículo, donde se nos está diciendo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que él no puede dar testimonio si no hay dos o tres personas que verifiquen la veracidad de lo que se está diciendo. Entonces Jesús aquí es bien claro, vamos a volverlo a repetir: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, esto se da, por ejemplo, cuando una persona te quiere calumniar y te quiere decir o decirte que no, es que tú estás haciendo tal cosa, ¿tienes testigos? No los tienes. Entonces, mejor no inventes si no tienes otro testimonio. Eso es lo que está tratando de decir. A ver, que quede bien claro esto. Pasamos al siguiente, que es Juan 8 del 16 al 18. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Que él no está únicamente solo, él tiene el testimonio del Padre, porque él es el Hijo. Entonces tenemos dos personas ya que están dando el testimonio de lo que él dice y de lo que él juzga y de lo que él hace. Entonces estamos hablando aquí de los fundamentos de lo que estamos hablando y de lo que estamos por informar ahorita a toda la gente. Entonces, si no hay testimonio de dos o tres o más personas de lo que se esté diciendo, entonces no podemos decir que esas cosas sean verdaderas. Vamos a pasar al otro versículo, que es el Mateo 18:16. Y en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, ¿qué nos estamos dando a entender aquí? Simplemente, si no hay dos o tres testigos, no se puede constatar de que la palabra sea verídica, que sea verdadera. Entonces, vamos a entrar ya al desglose de lo que es el bautismo. Vamos a empezar con Hechos 2:38, que es aquí donde vamos a hablar ya de los testimonios de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Que si no hay dos o tres testigos de lo que se hable, entonces es falso. Entonces, por eso es que estos testimonios que vamos a dar son
para que quede claro cómo debe de ser el bautizo y no como lo están haciendo creer, porque vuelvo a repetir, ningún versículo de los que vamos a tocar o ya tocamos nos va a hablar de un bautismo a bebés. Y por ahí los católicos se toman un versículo que muchos de ustedes, si son católicos, lo deben de conocer, que es Mateo 28:19, donde está diciendo que el bautizo debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo aquí les pregunto, ¿quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Entonces estamos hablando obviamente de la misma persona. El Padre, ¿quién es el Padre? Pues es Jesús mismo que se hizo humano despojándose de su gloria, como se dice, y se hizo humano para presentarse aquí terrenalmente. ¿Quién es Jesús? Pues es el Hijo de Dios, que viene siendo la misma persona. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues es Él mismo. Él es el que se refleja en cada uno de nosotros cuando empezamos a tener la verdad entre nosotros y que estamos dejando atrás todo lo que es mentira y perteneciente a este mundo, que es la potestad del engaño del príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces tenemos aquí el primer testimonio que nos da la Biblia. Acuérdense que todo esto es bíblico. Entonces en Hechos 2:38, ¿qué nos está diciendo aquí? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el bautizo es para arrepentimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que un bebé se pueda arrepentir si acaba de nacer? Entonces, que no me vengan con tonterías estos católicos absurdos de lo que están queriendo enseñar, ¿no? Entonces vamos al siguiente testimonio, que lo encontramos en Hechos 8:12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres. Yo no veo aquí que diga y bebés también. Aquí no se hace mención de ningún bebé, que quede claro. Vamos al siguiente testimonio de Hechos 14-17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver aquí nuevamente, estamos viendo que el bautizo es solamente en el nombre de Jesucristo y tampoco se hace mención de ningún bebé. Vamos al siguiente testimonio, que es Hechos 10:44 y 48. Dice:
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta aquí? Que no hay ningún bautizo para bebés y que no se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente es a través del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, que no vengan con tonterías y engaños. Ya basta. Por eso estamos desmembrando cada mentira de estos religiosos mentirosos. Vamos al siguiente testimonio, que está en Hechos 19, 2 al 6. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el versículo número 2? Le están preguntando: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? O sea, ellos ni siquiera sabían ni habían escuchado si había tan solo un Espíritu Santo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿De dónde sacan que el bautizo debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es totalmente absurdo. Aquí es claro lo que estamos viendo, que está diciendo la Escritura. Y como les dije, chequen cada uno de los versículos que estamos tocando con su Biblia para que vean la veracidad de lo que estamos diciendo. Entonces, vemos cómo los bautizos se realizaban en el nombre de Jesucristo. Entonces, es mentira lo que están haciendo en las iglesias católicas, así mismo como los mormones. Los mormones, ellos al revés de los católicos, ellos hacen un bautismo por sumersión, exactamente como debe de ser, por sumersión, pero sus doctrinas que manejan también son totalmente falsas. Y vuelvo a lo mismo que les comenté en el inicio de este video, donde cada religión manejan una parte verídica, pero todo lo demás es totalmente falso, falsas doctrinas. Los mormones dicen que ellos son la iglesia verdadera y hacen sus bautismos por inmersión, haciéndole creer a la gente que esa iglesia es la verdadera, porque hacen ese tipo de bautismos, ¿no? Pero también cabe señalar que en todos estos versículos que estamos nombrando, en ninguno dice que se bauticen a los muertos, porque ellos lo que hacen es bautizar a los muertos a través de uno mismo. Por ejemplo, si mis padres ya murieron y yo quiero que supuestamente conozcan y sean salvados a través de la verdad,
uno mismo tiene que bautizarse por ellos, y es totalmente falso, totalmente erróneo. Todas esas doctrinas son mentiras, porque en ningún texto bíblico se hace mención de que se tengan que bautizar los muertos. Lo que sí tenemos escrito es que los muertos están, y eso ya lo había yo dicho en mi video anterior, dejar a los muertos en paz, porque ellos ya están en otro lado al cual nosotros no podemos accesar. Entonces vamos con el siguiente y último testimonio de lo que hemos estado hablando, que nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? No hay nadie más, no hay ningún otro nombre más que en el nombre de Jesucristo, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Una vez que nosotros conocemos la verdad, el Espíritu Santo es el que nos guía y es el único en el que podemos confiar, y no en ningún Dios ajeno, en ninguna virgen absurda, en ningún San Judas, en ningún Santa Muerte. Nada de eso es verídico, eso que quede claro. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí ya terminado el tema. Entonces aquí toqué más de 10 versículos bíblicos con fundamentos sólidos, donde se nos está diciendo que Jesucristo es la única persona, el único ser supremo con el que podemos tener el bautismo verdadero, el bautismo real. Entonces, si ustedes creen que porque acaba de nacer su bebé y lo llevaron a bautizar, que ya es salvo o que ya está redimiéndose de sus pecados, es totalmente ilógico, es falso. El único bautismo verdadero es el que podemos hacer a través de la verdad. ¿Qué es la verdad? Muchos preguntan, bueno, ¿y qué es la verdad? Me han dicho algunas personas, la verdad está escrito, que la única verdad es Jesucristo y el camino es Él. Entonces, ¿de por qué preguntan eso? Si es totalmente erróneo estar contradiciendo lo que está escrito. La única verdad es Él mismo, por eso dejó sus estatutos y sus leyes, para que cada quien las tome y las siga de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al mandamiento que se nos ha dado. Muchas personas no creen y quieren creer en lo que está escrito, pero les puedo decir que después de 10 años de estar revisando información de todo tipo, incluso de extraterrestres, de otras religiones, de muchos temas que incluyen todo esto, les puedo asegurar que ni existen extraterrestres, que no existen galaxias en el firmamento como tratan de engañar a la gente a través de la NASA. Es falso, no existen los planetas, no pueden salir, ni siquiera han llegado a la luna. Ya lo he repetido muchas veces esto, pero es parte de las falsedades que le están haciendo creer a la gente para alejarlos de lo que es la verdad y seguir en el engaño. Entonces, con esto estoy dando por concluido este video. Espero que les haya edificado. La invitación que les hago es: no se queden con lo que se les dice, que hagan una investigación verdadera, que chequen cada uno de los versículos, que es verdad de lo que estamos hablando, y el único bautismo es verídico a través de Jesucristo y por inmersión, y no es por ninguna iglesia falsa. Incluso el bautismo lo puede llevar a cabo cualquier persona, no es necesario que sean
sacerdotes, que sean nada religioso, simplemente lo que está escrito nos está diciendo que para poder bautizar primero tenemos que eh, compartir lo que está escrito en las escrituras y verificar que todo es verdad, que tenemos parte de la verdad, que no estamos en el engaño, que no pertenecemos a ninguna religión, solamente a Jesús, Cristo, el Dios verdadero y vivo. Entonces, que no vengan con tonterías, que no vengan con falsedades. La invitación que les hago ya como para finalizar este video es que se alejen de toda esa falsedad, de esas falsas doctrinas y se acerquen a lo que es verdaderamente el conocimiento real de estos textos bíblicos y que puedan acercarse y apegarse a las normas y leyes que ahí se indican para poder llevar a cabo todas las enseñanzas que vienen ahí y para que puedan pertenecer a el ejército verdadero de Cristo. Hasta pronto.